Y realmente me sorprendió porque no sé, me pareció un personaje muy especial, ¿no? Con una personalidad muy enérgica y tal. Y yo le dije, dedícate a la escritura, déjate de otros trabajos y concéntrate, y parece que acerté. Es una persona imaginativa, una persona muy curiosa. Yo creo que seguramente su potencial como escritora, que es muy importante, se debe en gran parte a ese apartado de la curiosidad. Y sobre todo es una persona muy asturiana. Ella, cuando está fuera de Asturias, la añora permanentemente. Me gusta mucho la verdad, aunque con el tiempo me he dado cuenta de la relatividad de la verdad y cómo puede hacer sufrir, pero se me ha quedado de formación, desde pequeña, lo de la verdad. Y me gusta, creo que a todo el mundo, me gusta cuando conectas inmediatamente con una persona, cuando tienes un momento en que sales de ti y te identificas con alguien, esa persona se identifica contigo. Lo que se suele llamar la amistad, pero a veces hay también la amistad a primera vista, con alguien de otro país incluso. Entonces tú sales de tus límites y eres con el otro, y en ese momento eres inmortal, porque cuando eres con el otro, al salir de tu cuerpo, estás más allá. Esa es la manera de inmortalidad que todos conocemos, por eso todo el mundo quiere enamorarse, porque en el amor es inmortal. Bueno, pues conozco a Eugenia en unas circunstancias un poco extravagantes, porque los dos somos asturianos, los dos podíamos haber coincidido en Asturias y sin embargo coincidimos en Francia por primera vez, en el Festival de Lorient, aquel verano de la ola de calor tan impresionante que morrió no sé cuánta xente en Francia en concreto, pues allí les dos estábamos invitadas y baixo una carpa 50 grados, o por lo menos percibíamos que eran 50 grados, cada una actuamos en momentos diferentes de la tarde y al final pues coincidimos todos un poco los de Asturias que estábamos por allí, y en ese momento conocí a Eugenia, conocímonos y reconocímonos, ¿no? Porque sí que nos conocíamos, claro, de oídes, de sabernos una de la otra, pero fue ese momento donde nos conocimos de verdad, ¿no? Una mujer encantadora, con un talento tremendo como narradora. Me gustó muchísimo esa primera novela. Además ha tenido premios en todas las novelas que ha escrito, ¿no? Porque es muy apasionada escribiendo también. Sus novelas son siempre historias de amor, ¿no? Historias de amor que sirven de alguna manera para reflexionar sobre el entorno, sobre el colectivo humano, sobre hechos históricos. Y además muy bien estructurada la novela, ¿no? Tiene una gran sabiduría narrando para ser tan joven, y te hablo de la primera novela, ¿no? Me sorprendió realmente y bueno, pues creo que la llamé para felicitarla por la novela y de ahí, bueno, pues a partir de ahí hay una relación intermitente, ¿no? Mira, yo a Eugenia la conocí hace bastante tiempo, cuando andaba por aquí Daniel Moyano, que fue una institución, no sé si lo conocisteis, fue una institución literaria y sobre todo intelectual, un hombre argentino que creó escuela, y estuvo por aquí dando charlas, dando conferencias, y vivió aquí un tiempo en Oviedo. Entonces andamos alrededor de él como pollinos, en el peor sentido de la palabra, porque tratamos de aprender algo de lo que él contaba. Y entonces en esas reuniones, en esas charlas de bar, porque ya sabes que aquí en Asturias donde más se aprende son normalmente los chigres, pues aparecía también Eugenia Rico. Todos escribíamos, aquí escribíamos pues, nuestros cuentos, nuestros relatos, y de ella yo no tenía ni idea de qué escribiera. Ella estaba allí, escuchaba, que era bastante más joven que nosotros. Y un día, pues salíamos del bar y nos comentó que tenía 3 novelas escritas y que las tenía en un cajón de casa, ¿no? A mí me sorprendió muchísimo. Digo, bueno, esta mujer con 3 novelas escritas, y a partir de ahí perdí la pista y pensé, pues bueno, pues como tantos otros escritores que tratan de salir adelante y que nunca lo llegan, ya nos perdimos, perdimos el contacto totalmente, y la sorpresa fue cuando muchos años después un día leo el periódico y encuentro a Eugenia Rico triunfando y ganando premios, ¿no? Y escribiendo una novela que era Los amantes tristes, que fue la primera novela que ella escribió, y es una novela muy buena. Entonces fue como una verdadera sorpresa aquella chica, aquella chavalina que yo conocí con 3 novelas en el cajón, y de repente la realidad de la escritora. Por ejemplo, uno escribe
para saber quién es uno. Pues si yo supiera quién es Eugenia Rico, pues no escribía nada, me dedicaría solo a triunfar, ¿no? Escribes para buscar el ser en el sentido más verdadero, porque quieres saber quién eres para permanecer. ¿Cómo vas a permanecer si no sabes quién eres? ¿Sabes lo que? Pero nunca lo sabes. Entonces escribes, pintas, subes montañas, conoces gente, te enamoras, te desenamoras, y la gente es feliz cuando tiene un momento de esos en los que, sea con la amistad, sea con alguien que te cae simplemente bien, sea con el amor, con algún viejín que te cuenta una cosa, tienes un momento así de identificación, entonces te crees eterno. Y también cuando lo puedes tener un momento así cuando encuentras la belleza absoluta, y la puedes encontrar en un paisaje. Estoy acordándome de Machu Picchu y también de un cañón que hay en México, en la zona de Chiapas, cerca de San Cristóbal, pero hay un cañón increíble con agua. De repente la belleza es tan absoluta que es el absoluto, ¿no? En Yosemite, que era un sitio que estaba Dios, yo vi a Dios 2 veces, una en Yosemite y otra en Ayers Rock, que es en el centro de Australia, que son 2 parajes protegidos, que eran un lugar sagrado para los indios, pero cualquier persona normal que vaya ahí, ante tanta belleza. Y también en Asturias lo encuentras muchas veces. Yo creo que por eso los asturianos somos como somos, porque desde pequeños, cuando estás viendo las montañas, se levanta la niebla y ves otra cosa diferente, estás viendo la literatura fantástica, estás viendo el más allá. De repente se levanta la niebla y ves a Thor o Odín, lo que tú quieras, y ves la belleza absoluta. Y por eso la gente aquí es como es, porque aquí la belleza es la norma, luego por ahí por el mundo la belleza es la excepción. Pues yo primero conozco a Eugenia Rico y después conozco a su obra. Eugenia estuvo en ACON, en la Asociación de las Comarcas Mineras, estuvo trabajando tanto en Bruselas como aquí. Era una persona con la que teníamos habituales contactos, porque fue una persona muy importante como asesora en este organismo. Lógicamente las comarcas mineras son importantes para Asturias, por tanto trabajaba en un área sensible y de importancia. Y después ya a Eugenia la conozco cuando recuperamos la relación en los encuentros que tenían los escritores y también los periodistas de turismo y de viajes en Llanes, cuando habitualmente una vez al año, en el mes de noviembre aproximadamente, se acercaban a Llanes para, en una jornada de 2 o 3 días, poder hacer una presentación de aquello que Llanes podía interesar a los viajeros de toda España. Fue cuando publicó quizá la primera, o por lo menos la primera que le dio fama, Las amantes tristes. Y por cierto, yo laburé éxito porque me parecía que ya apuntaba maneras de escritora. Pues la locura es una de las grandes pasiones de la literatura, es una de mis grandes pasiones. Yo creo que todos había un tiempo en que teníamos miedo a volvernos locos, ¿no? Y luego hay un momento en tu vida, también tiene mucho que ver con la literatura. Te das cuenta que ya no te vas a volver loco, porque probablemente ya estás loco, ya eres escritor. ¿Qué más te puede pasar? Bueno, muchas cosas, pero me interesaba mucho, Los amantes tristes, traté mucho el tema de la locura, y también me vino mucha gente a decir que si visité un psiquiátrico para escribirlo, tenía una mejor amiga que era esquizofrénica y me fascinaba. Me fascinaba el mito de la caverna, esta historia de que todos miran al fuego y ven sombras, y de repente alguien se vuelve y mira la luz, y entonces el que ve la luz es el que le llaman loco, porque hay una parte de la locura sublime, hay otra parte de la locura terrible, de enfermedad, ¿no? Que afortunadamente hoy en día ya no es lo que era, y hay que quitar el estigma. Yo creo que los escritores le hemos quitado bastante el estigma a la locura, porque todos nos hemos proclamado locos, ¿no? Lo de locos sublimes. Pero la locura de verdad es una cosa muy dura, y en Los amantes tristes yo hablaba mucho de la traición, de la locura. Yo creo que la locura es un tema, a mí me interesa, está en bastantes de mis libros, es un tema que interesa a todos los escritores, ¿no? ¿Qué es locura, qué no es locura? Al loco que se le toma por cuerdo, al cuerdo que se le toma por loco. Fíjate, desde el Quijote, lo mismo, está loco Don Quijote o se hace el loco. Pero la esquizofrenia, que es una enfermedad muy poco conocida, que además hay que romper el estigma social de esa enfermedad porque se han hecho avances enormes, y es otro mundo, ¿no? Y es un mundo que intentaba contar Los amantes tristes, en que al final no sabemos si Jan Sas está loco o no está loco. Y lo dejo para los lectores que decidan lo que es locura y lo que no.
Creo que es una persona que escribe bastante original, no es el clásico desarrollo de una novela, ella indaga y profundiza los personajes y hace, yo creo que tiene un bastante trabajo previo, me imagino, trabajo de campo, que se llama, trabajo de investigación. A los 5 años le digo a mi madre que quiero ser escritora, que no sé de dónde lo saqué realmente, a lo mejor le podría haber dicho que quería ser astronauta. Puede que me haya influido que en casa yo soy como sobrina nieta de Alejandro Casona, pero yo creo que ni lo sabía yo a los 5 años, ¿eh? Y la cosa es que normalmente a los niños les pasa la idea, pero yo seguí, a los 6 años, yo gané un concurso, bueno, el concurso Coca-Cola de redacción, que yo creo que lo ganaron casi todos los niños de España. Y siempre ya de pequeñina, pues, ya le gustaba. Yo cuando estaba en Nazaret, pues, una vez le había mandado hacer una redacción, y ya lo hice sobre un señor Paraus, lo alabaron mucho, lo mandaron entonces cuando existía el Región, aquí en Oviedo, el periódico de la Región, se publicaron, bueno, se puso, pues, como si hubieran dado el mayor premio del mundo. Sí, ya tiene mucha ilusión con lo que hace, es verdad, y además es muy trabajadora, sí. Y ha sido, bueno, luego como estudiante ha sido, bueno, he sido siempre sobresalientes. Así que yo he estudiado, vamos, ya desde pequeñina en el Nazaret ya siempre sacaba unas notas fabulosas muy buenas, ¿no? Y a mí me gustaba mucho, y a los 11 años publiqué un cuento que hice para clase. La profesora, que siempre lo la señorita Socorro, que yo creo que seguramente soy escritora gracias a ella, porque estaba enamorada de la literatura. Si a lo mejor el profesor de matemáticas me hubiera contado los logaritmos con tanta pasión, pues yo hubiera sido matemático, porque lo importante es la pasión. Y ahí, yo recuerdo que ella siempre que escribe un libro, luego siempre me lo da y Patri, dime qué te parece. Y digo, oye, Eugenia, yo hay veces que me siento incapaz de criticar, porque como somos tan amigas y la quiero tanto, pues nunca veo nada, nunca ves nada malo, pero a mí es una literatura que es muy amena, muy fácil de leer. Y entonces yo quería ser escritora, no sé por qué. Yo creo que si yo hubiera sabido en qué consistía exactamente, igual lo hubiera dejado, pero ya llevaba siempre haciéndolo, llevaba toda la vida en ello, era lo único que sabía hacer y lo único que quería hacer y ya. Pero tardé mucho, yo escribí muchísimo, ahora que está tan de moda publicar escritores muy jóvenes. Cuando yo tenía 15 años escribí una novela sobre Egipto, que afortunadamente se perdió, y después seguí escribiendo. Una temporada que ganaba todos los premios literarios, pero de estos así muy pequeños, el del instituto, el de la universidad, y luego no ganaba ninguno, pero ninguno, oye, y estaba desanimadísima. Tenía 17 años y decía, ya no tengo futuro porque me llevo presentado a 300 premios y no gané ninguno. Y lo más duro fue que yo seguí escribiendo cuando vivía en el extranjero, vivía en Inglaterra, vivía en Bélgica, entonces la escritura era una especie de rareza y de heroísmo, porque nadie te podía leer, nadie hablaba tu lengua. Pero yo creo que ahí me hice escritora. Entonces lo que es escribir, la sensación de escribir en una lengua que nadie entiende, una escritura secreta, y sin embargo te da la sensación de que lo hacías para los demás. Eso es lo que creo que en ese momento internamente te conviertes en escritor, que ya ves que es casi enloquecer, alguien que está en un país que ni siquiera le entienden cuando habla y escribe en otra lengua. Eugenia tiene un carácter, yo creo que explosivo en muchos aspectos, ¿no? En cuanto a la su inteligencia, la rapidez, la agudeza, la capacidad de reflexionar sobre asuntos muy diversos, ¿no? Y también la su simpatía, ¿no? Y una persona, yo creo que desborda por simpatía y capacidad de comunicarse con los demás, no solo por la cantidad de lingües que sabe, que a mí siempre me deja muy sorprendida, sino por esa capacidad que tiene de relacionarse, de situarse en diferentes circunstancias con diferente gente. Yo en muchos sentidos la admiro, en ese también, claro. Es una lectura fácil, que es muy agradecer, ¿no? Una lectura fácil. Y no por ello reflejo de un contenido fácil, ¿no? Todo lo contrario. Son personajes muy bien estructurados, muy bien construidos, llenos de aristas, ¿no? Siempre hay una situación que ocurre en donde los personajes dejan de ser lo que fueron, empiezan a ser otros personajes, incluso muy contradictorios a lo que fueron antes, ¿no? O sea, hay un juego de psicologías abiertas muy maduro, ¿no? Muy maduro.
Pues el momento más duro fue la muerte del hermano, porque fue muy de sorpresa, era en un viaje de estudios, era la primera vez que salía el hermano y murió ahogado. Entonces marcó mucho la vida de Eugenia, porque aunque Eugenia era la mayor, el hermano era varón y era el pequeño, pero bueno, pues la educación que tuvieron nuestros padres, y te dejo salir si sales con tu hermano, si sales por la noche, si tu hermano cuando era el pequeño, y entonces a ella también le cortó un poquitín en esos años, pues de ser 2 hijos a ser hija única. Entonces en esos momentos que tú estás empezando a salir del cascarón y que quieres viajar, conocer, descubrir, te viviste un poco más, tus padres te protegen más. Cuando era muy joven conocí la tragedia, muy joven, porque en un mismo año se muere, yo me crié con mis abuelos, se muere mi abuela, que para mí era mi madre, en un año se murió casi toda la gente que yo quería, cuando yo tenía 15 años. Entonces eso es muy duro. Y a partir de ahí mis padres se hacen muy sobreprotectores. Claro, es una cosa que le ha pasado a mucha gente, ¿no? Y eso, como no quieren dejarme casi ir ni a Lugones ni nada, pues yo tengo que ir, lo contrario, tengo que ir a conocer el mundo. Ella siempre tuvo la idea, luego ya cuando terminó la carrera, pues fue cuando se inclinó pues ya un poco por la escritura, ¿no? Por escribir y eso, ¿no? Pero sí, ella siempre, yo creo que lo tuvo claro que ella le gustaba mucho el periodismo, casi si hubiera la carrera de periodismo aquí, se podía estudiar en Asturias, pues posiblemente la hubiera hecho porque era una de las cosas que luego el derecho le gustaba también, que fue lo que hizo, pero el periodismo también le gustaba. Ella siempre tuvo mucha afición y mucho a leer, se quedaba a las horas muertas leyendo mucho. Y luego ella también, yo recuerdo que lo pasó, por lo que cuenta y tal, ella se crió con los abuelos en el pueblo, y el cambio de vivir en el pueblo, donde ser ella la reina y estar muy a gusto, y bueno, y la libertad que tienes en un pueblo no la tienes en una ciudad, a tener que venir a vivir a Oviedo también la marcó un poco, pero bueno, para mí lo más duro fue eso, la muerte de su hermano. Cuando era pequeña vivía en una aldea de la montaña, en una especie de Macondo, y yo creo que eso que no se ha visto tanto en mi literatura, quizás se verá más, pero me influyó mucho porque todo ese mundo maravilloso, ese mundo celta, de las leyendas, de los cuentos, de las follaza con el maíz, ese mundo rural mágico, totalmente mágico, donde lo mágico era lo normal, que no es realismo mágico porque es contar lo que pasa, contar que todo está lleno de espíritus y que las tormentas las provoca la gente, y esto yo lo he visto, y la naturaleza por todos lados, y como te digo, la niebla que se levanta, y cualquier persona que entrecierra los ojos puede ver un gnomo, o puede ver, yo veía una figura de niño, una figura negra que avanzaba y no sabía quién era y nunca llegaba, me quedaba esperando y nunca llegaba la figura negra. Entonces yo creo que te haces escritor, y te haces escritor de otra manera, porque es diferente los escritores en España, los del lado atlántico, los asturianos, los gallegos, siempre hemos sido diferentes. España se la acusa, y es verdad, al del realismo, claro, porque en la meseta eres puro, límpido, y se ve todo muy claro. Aquí las cosas no se ven tan claras, aquí siempre hay un misterio. Personalmente la conocí en septiembre del año 1985, cuando la invitamos a dar el pregón de las fiestas patronales, de las fiestas de la Avellana aquí en Pola de Allande, y se brindó gustosa, a pesar de sus múltiples compromisos, a venir a su concejo y a saludar a los vecinos desde aquí, desde el ayuntamiento. A mí me pareció pues, una persona pues, muy sencilla, muy agradable, llena de sentimientos. Estaba encantada de volver a su pueblo, de poder dirigirse a sus vecinos. Ella es una persona que siempre presume de sus orígenes allandeses, del pueblo de Barras, de la zona del Valledor. Está muy orgullosa de ellos, y en cada acto o en cada sitio que está siempre saca a relucir su vinculación con el municipio de Allande. Bueno, Eugenia aparte es muy inteligente y siempre estudió muy bien. No es la típica empollona que pasa muchas horas empollando y entonces solamente se cierra y está en su mundo de estudio, sino fue una mujer que, por la inteligencia que tiene, en poco tiempo podía estudiar, y entonces tenía tiempo para hacer un montón de cosas,
Y entonces la escapatoria que tenía ella, por decir, escapatoria, el poder moverse, el poder investigar, el poder hacer cosas, era a través de estudios y de becas. Entonces, porque los padres eso, nunca le negaron la formación académica, los estudios y el futuro, y como digo yo, la mejor herencia que nos pueden dejar nuestros padres, una buena educación. Y entonces, al faltar el hermano, eran un poco reacios a dejarla, al tener la casa. Me imagino que pasará con todo el mundo que tiene hijos únicos. Y entonces ella, gracias a la inteligencia y la formación que fue adquiriendo, pues viajó mucho y se formó mucho. Entonces, claro, eso todo repercute en su obra literaria, porque son experiencias de la vida que tiene ella. Para salir de ti tienes que buscar ya no la aventura, la supervivencia, y vas buscando algo. Entonces yo, como me voy a estudiar fuera, como no me quieren dejar ir a estudiar fuera, no me dan ni dinero, con eso del hambre la hará volver y tal. Y yo tengo que demostrar que no, y entonces ahí viene todo lo que es verdad, todas las rosas, las pegatinas, que es durísimo. Siempre que veo a los inmigrantes vender rosas, yo he vendido rosas y aprendí mucho de la vida vendiendo rosas. Es muy duro. Yo a veces recitaba poemas, también lo hice cuando no era tan duro como ahora, cuando era estudiante, y las rosas, las pegatinas, más que para mí, las vendí mucho para causas humanitarias, porque en aquella época estaba en varias ONGs y a mí se las vendía para una cosa humanitaria, no me daba vergüenza, pero para mí me daba mucha vergüenza. Pero también las vendí para mí, para sobrevivir y para viajar, porque nos fuimos a Santiago de Compostela y no teníamos dinero, y yo creo que quería llegar al límite. También quería ver lo que era ser pobre, ¿no? Pero no eres pobre de verdad, si tienes un camino de vuelta, aunque sea vendiendo rosas, pegatinas. Y era para poder viajar, para poder seguir. Luego pedí una beca, conseguí una beca en la biblioteca, ya era otro nivel, ¿no? Y vivía con 30.000 pesetas, y me fui con una beca Erasmus, que entonces era 40.000 pesetas, me fui a Francia, y de Francia me fui a Bélgica, con una beca del Principado, que era de 60.000 pesetas, y ya era rica, vamos. En Bélgica era una potentada, pero estamos hablando que esto no fue hace mucho, que yo no puedo comprender cómo vivía, pagaba la matrícula de la universidad, comía, y además estaba todo el rato viajando y durmiendo en casa de amigos. Y yo creo que esto es fundamental para mi formación como escritora. Yo he leído mucha literatura extranjera, leía mucho en francés, en inglés. Lo dejé de hacer porque te estropea mucho la gramática, te hace que tú veas normal los anglicismos, pero lo que tú aprendes de la vida, de las gentes que te encuentras, pues es insustituible, ¿no? Para mí la virtud que tiene Eugenia Rico es que tiene una literatura muy limpia a la hora de escribir, es transparente, y a la vez de ser transparente, con todo lo que supone falta de barroquismo, de complejidades, a la vez tiene la capacidad de actuar como una especie de bisturí, ¿no? Escribiendo y desentrañando un poco las sensaciones y las emociones humanas. Entonces tú lees una novela de Eugenia Rico y estás encontrando a la persona humana, a la condición humana, completamente abierta, con lo bueno y con lo malo. Y es muy difícil clasificar todas las obras. La de Eugenia como escritora bien moza que ella aún, ¿no? Y es una obra pues que está en un proceso como, además que pienso que como todas las obras, ¿no? Tienen que ser en un proceso de formación, en un proceso también de transformación, porque las novelas de Eugenia son novelas que son identificables como novelas de ella, con la su propia voz y con su propio estilo, pero a la vez también vese una transformación en ellas, ¿no? Una evolución, y creo que eso ya es importante en cualquier escritor o escritora en este caso, porque repetir la misma fórmula pues sería también una manera de agotar la fórmula, ¿no? Y Eugenia yo creo que no es eso lo que busca, sino que lo que busca es precisamente afondar cada vez más en fórmulas nuevas, o por lo menos ir transformándoles con ese principio que yo creo que hay un principio de ella, que es el de verdad, ¿no? Ese principio de voy a contar algo que a mí me interese primero, porque si no después a los lectores no interesa, ¿no? Sobre todo ese principio de autenticidad, de verdad, de contar cosas que pasen por el filtro de la verdad. Pero en la tradición siempre prefiero ser el traicionado, eso también es muy asturiano, porque me parece que hay una dignidad, ¿no? Que hay una lealtad a ti mismo, una dignidad, y yo creo en esta vida tan llena de sinsabores, al final tan corta, pues te quedan esos buenos ratos y la sensación de ser leal, de ser digno.
Es esto que hablábamos de John Huston cuando hace Los Muertos, cuando se va casi a morir y cuando está recreando ese cuento maravilloso de Joyce. Y él es libre, y él es leal a sí mismo. Es libre porque ya solamente sabe que va a morir pronto y que no tiene que dar cuentas a nadie, solamente a sí mismo. Entonces le queda la dignidad, le queda la lealtad, eso es lo que va a quedar. Y eso es a mí lo que más me importa, porque te juzgarán de una manera u otra y no te conocerán, que es lo más terrible. Te juzgarán sin conocerte por cosas que no son ciertas, por cosas que les contaron. Te duele mucho, ¿no? Te vienen a contar que dijeron esto, lo otro de ti y no te conocen. Pero tú, si te tienes a ti mismo, si no te has traicionado a ti mismo, digamos, estoy hablando un poco ahora en lo literario, si tú has buscado con sinceridad, bueno, eso es lo que te quedará al final. Y hablaba del caso de John Huston porque él en ese momento en que decide ser completamente leal a sí mismo y no tener ningún tipo de miedo, ni a la crítica, ni a nada, hace su gran obra, una gran obra, porque es completamente fiel a sí mismo, porque es libre, y es libre porque ya no tiene nada que perder. Es una persona imaginativa, una persona muy curiosa. Yo creo que seguramente su potencial como escritora, que es muy importante, se debe en gran parte a ese apartado de la curiosidad. Y sobre todo es una persona muy asturiana. Ella, cuando está fuera de Asturias, la añora permanentemente. Los días, esos 2 o 3 días que pasa Ñanes habitualmente en los encuentros entre escritores y periodistas de viajes, es un renacimiento para ella. Todavía hace muy pocas fechas, el mes pasado, que nos vimos en Ñanes en estas jornadas, me lo decía ella, que estar 2 o 3 días en Asturias para ella era un renacer. Venía de Roma, se iba para Madrid, tenía que ir a firmar a Sevilla nuevos libros. Entonces, esas cualidades de extrovertida, imaginativa, una persona curiosa, apasionada por Asturias, yo creo que son la mejor forma de definirla. Y todo eso se refleja en su obra. Una obra que es interesante hasta el punto que se ha reiterado, y yo estoy de acuerdo, que es una de las mejores promesas que tiene hoy la literatura española en cuanto a personas de menos de 40 años. Paradójicamente, después del 68 y después de quemar los sostenes, nos los volvimos a poner, y yo creo que es una generación bastante casta y bastante atribulada. Y a mí me decían que en Oviedo, bueno, en Oviedo hacer el amor no era pecado, era un milagro, ¿no? Esto lo decía un amigo mío betense, no sé si identificará al público para decir una burrada, pero realmente es una generación casta, yo creo, pero no sabemos si porque quiere o porque no puede. Pero se ha convertido el sexo en la gran religión de la burguesía, se ha convertido en la única solución para la muerte, en la única antídoto de la muerte. Fíjate, todas estas series, hablábamos de la proliferación de series como Sexo en Nueva York, el sexo, pero esto siempre ha sido así, ¿eh? Los griegos tampoco se dedicaban a otra cosa, y lo interesante ahora es que el entretenimiento es hablar de sexo. Entonces, hablamos tanto de sexo que no tenemos tiempo luego para llevar la teoría a la práctica. Es una generación, la de los 70, que siente un poco el foie gras del bocadillo. Se siente que ya no corrió detrás de los grises, se siente que ya no les dejaron ser héroes, y se siente que tampoco les toca, que para cuando les toque vienen los que vienen detrás. Creo que los jóvenes de hoy en día se nos ha acusado, tú decías que eras de la generación X, yo soy de la posterior, inmediatamente posterior, que es la del desencanto, no te creas que la etiqueta es mucho más bonita. Pues esa generación que se nos ha acusado de estar desencantados, de no estar comprometidos políticamente. Creo que somos una generación que no nos terminamos de creer la imagen publicitaria que tiene España de cara al exterior. Es una generación que siente que hay un divorcio entre lo que somos y lo que pretendemos ser, o la cara que damos a la galería. Entonces, por eso en el ingrediente secreto yo quise retratar a unos jóvenes que efectivamente parten del desencanto, pero para buscar el encanto, es decir, para volver a apasionarse con la vida. Yo no me conformo con esa etiqueta del desencanto, ni lo voy a hacer nunca, me parece espantosa, me parece terrible. Y la generación X ya no digamos, no hay nada peor que te
asimilen con un aspa absurda que quiere decir incógnita o quiere decir nada, o no hay nada peor que te llamen nada. Y el desencanto creo que se produce porque efectivamente a lo mejor no te crees tanto a los políticos, no te crees tanto sus discursos, pero es una generación que a lo mejor no va a votar, pero sí va a quitar chapapote de las piedras. Lo que quiere decir que sí es una generación comprometida, a lo mejor no políticamente comprometida, pero sí socialmente comprometida. La ciudad para mí es siempre la ciudad pequeña, incluso en una ciudad grande como en París, como en Roma, como en Madrid, yo soy provinciana, en el mejor sentido de la palabra. Me muevo por 4 o 5 calles, tengo mi farmacia, mi bar, mi tendero, porque aquí nos acostumbramos a un horizonte, además luego de montañas, ¿no? El horizonte tan grande me agobia, ¿no? Pensar en los 5 millones de personas que te rodean, miles de calles. Yo vivo en Madrid como en un pueblo, ya no como en una ciudad pequeña. Y entonces me parece entrañable la ciudad pequeña en la que todo está a mano. Bueno, se ve que es una persona plenamente involucrada con su profesión, con el tipo de literatura a la que está dedicada, pues con unos sentimientos muy profundos, que se trabajan mucho las obras que crea. Ella principalmente viaja por todos los países, está también muy identificada con lo que son los problemas de la mujer en los países de África, en la India, y que refleja en sus novelas de una manera tan elocuente, ¿no? Tan viva. Yo siempre quería dedicarme a la literatura y pensé mucho en estudiar filología hispánica, ¿no? Yo pasaba la vida en la Facultad de Filología. Estudié Derecho porque se murió mi hermano. Su deseo es que yo estudiara Derecho. Estuve mucho más a punto de estudiar Medicina y todavía ahora me arrepiento muchas veces porque yo tengo pasión por curar. Creo que la literatura a veces cura. Yo aspiraría a que curase, pero la medicina cura casi siempre, o no, pero lo intenta. Mi abuelo, uno de mis abuelos, sanaba, era sanador, era compostor, y luego, por estas cosas maravillosas de la vida, me encontré en Madrid a un primo que también es osteópata y es igual de bueno, y descubrí, era un hombre que era arquitecto y le vino tan fuerte la vocación de curar. Y mi abuela también sanaba y todo esto, tenían auténtico amor por el tema de la curación, y yo tenía mucha vocación de hacer medicina, y hice Derecho. Hice Derecho porque me dijeron que si estudias Derecho luego podías escribir, hacer cualquier cosa. Y como no había periodismo en Oviedo, aunque luego me fui, pero yo quería hacer psicología, yo creo que yo quería hacer todas las carreras. Me fascinaba la arquitectura, porque es una ciencia y un arte. Yo tenía un concepto que no se lleva, un concepto muy renacentista. Creo todavía ahora que el escritor tiene que saber un poco de todo, tiene que saber, pues eso, como Goethe, que estudiaba todo, también estudió medicina, anatomía, la cábala, alquimia, álgebra, porque para poder reflejar el mundo tendría que saber un poco de todo, ¿no? Y el escritor antes por lo menos aspiraba a reflejar el mundo. Ahora es muy triste porque el escritor aspira a ganarse la vida. Hombre, todos los escritores evolucionamos y cambiamos, pero al final siempre escribimos la misma novela. Y Eugenia Rico está escribiendo la misma novela siempre, como todos, ¿no? Que es tratar de entender un poco este mundo, esta complejidad del mundo a través de personajes ficticios. Yo no podría decirte que note una evolución desde la primera novela, que para mí personalmente es la mejor de todas las que yo conozco, la de Los amantes tristes, y esta última que está presentando ahora cambia el tema, pero en el fondo digamos que cambia el paisaje, pero en el fondo sigue hurgando, sigue tratando de conocer lo que es la esencia humana. Al final Eugenia Rico, como casi todos, lo que le interesa es desentrañar un poco las emociones, ¿no? Las vivencias, lo que es el ser humano. Yo empiezo a publicar muy tarde, cuando tenía mucho escrito, porque había perdido o ganado el tiempo por ahí viajando y buscando algo, y buscando novelas. Es muy curioso que me digan a mí que no hago literatura de acción, porque, por ejemplo, sí he tenido una vida bastante de acción, y además yo no hago literatura muy autobiográfica, porque si la hiciera muy autobiográfica no me creerían. He vivido aventuras tan increíbles que si las contara no me creerían, y esto es porque la vida no necesita ser verosímil, la vida es la vida, y la literatura necesita ser verosímil. Yo tengo que contar una historia que tú te la creas que es verdad, y te cuento cosas que me han pasado a mí y no se pueden ni creer, ¿no? Porque la vida no necesita justificarse.
Yo creo que ahora mismo hay una corriente emergente bastante importante. Yo creo que hay autores que están pasando, afortunadamente, la barrera del Pajares, que están editando en editoriales nacionales. Porque no nos engañemos, las editoriales asturianas, claro, tienen una gran dignidad, una gran calidad, pero tienen un ámbito mucho más corto de distribución y de comunicación con los demás. Y cuando entra en un Joan Bello, una Ángeles García Valdés, que también publicó en Random House, unos cuantos de este estilo que ya van, Manolo García Rubio, son unos cuantos que van realmente ya pasando la barrera de Código del Pajares y ya se le empieza a conocer en distintos foros. Yo presumo muchas veces cuando hablo de autores, oye, este autor, pero dicen, ¿cómo en Asturias hay tantos autores? Dice, salen debajo de las piedras. Bueno, hay muchos y buenos, claro, al haber muchos, algunos será mediano, pero van emergiendo cada vez más. Yo hay una nueva emergencia de autores de calidad. Yo digo en un libro que viajar es como escribir, la única manera de gozar y sufrir mucho en muy poco espacio de tiempo. Y también digo, bueno, la forma complicada es el amor, ¿no? Pero de eso hablaremos otro día. Yo creo que, de verdad, para mí, viajar y escribir es lo mismo. Cuando tú escribes, viajas sin moverte del sitio. Cuando tú lees, también viajas sin moverte del sitio. Y cuando tú viajas, estás escribiendo tu vida. Y la única manera que conozco yo de que la vida, como digo, sea más larga, es viajar. No podemos hacer que la vida, vivir más años, pero podemos hacer que la vida nos dure más, que los días parezcan meses, que los minutos parezcan días. Yo luego descubrí la base científica, si quieres te la cuento de eso, que es porque, no sé si a todos nos ha pasado esto de que cuando pasa la vida, cada vez nos parece que es más corta, los años nos parecen más cortos, nos pasa todo más deprisa. Y eso es por el cerebro es por una cuestión química. Ya en la repetición lo maneja de otra manera y le parece todo lo mismo. El problema de ser escritor es que quizás hubo un momento en que ser escritor dependía de la calidad propia de la obra, pero ahora mismo estamos en una vorágine que nos supera absolutamente, que es los medios de comunicación relacionados con la escritura, lo que es la industria literaria, lo que son los premios literarios. Entonces puedes encontrarte con escritores muy buenos, pero muy buenos que jamás van a publicar nada o que solamente van a ser conocidos, y escritores muy malos que están números uno en ventas. O sea, llega un momento que hay una especie de perversión, de tal manera que la literatura, no quiero decir que no todos los escritores que vendan sean malos, pero sí que hay una perversión de tal manera que la literatura hoy mismo forma parte de este mare magnum económico, en el que lo que prima al final es la pasta, ¿no? Por ahí van un poco los tiros. Entonces, sí es difícil, si no tienes buenos padrinos, si no tienes buenos contactos, es difícil llegar a sobresalir, ¿sí? Yo creo que hay que romper muchos tópicos. Primero, los escritores de ahora, los jóvenes, nos llevamos bastante bien. A la gente le sorprende mucho. Yo creo que tiene que ver, me decía Rosa Montero una vez, de que cuando había menos que repartir, cuando la gente realmente pasaba hambre, pues se llevaba muy mal. Pero ahora, pues si hay más que se ha profesionalizado y en ese sentido se ha hecho mejor la relación. Puede ser. Yo siempre me he intentado, siempre me han acusado a mí de ser ingenua. Pues yo me llamo María Eugenia, me llaman María Ingenua. Entonces a mí a veces me han dicho que yo no me he enterado de las puñaladas porque era tan ingenua que no me he dado cuenta. Yo prefiero ser ingenua y no meterme en los... Pero bueno, la relación entre escritores es curiosa porque yo he defendido a muchos escritores. Cuando estuve en Roma con la beca Valle Inclán, defendí muchísimo la postura del escritor, porque allí el escritor se le consideraba nada, todo era para el pintor, y lo defendí para los que venían detrás de mí. También estuvo Joan Bello en Roma, como yo, ¿no? Por ejemplo. Pero los escritores a veces somos muy poco solidarios. Fíjate que no se sabe cuántos libros se venden porque nadie ha querido poner un control de cuántos libros se venden, como de los discos. Y han sido los escritores más importantes los que más se han negado. Hombre, yo la obra que más conozco ya no es la última porque editó más posteriormente, es El país de las vacas sin ojos, ¿no? Donde narra las experiencias que tuvo en un viaje que realizó por la India. Son todas experiencias pues muy humanas, un poco mezcladas también con ese mundo mitológico que se vive en los países orientales, que es el vivir allí del día a día, y lo narra a la vez que de una manera novelada, también muy real. No sabemos cuándo estamos entrando en la novela, cuándo estamos en la realidad.
tiene una manera de transmitirnos esas vivencias y esos sentimientos que es muy asumible. No somos capaces a veces de dejar de leer sus novelas en un punto determinado, tenemos que terminar los capítulos. En El otoño alemán yo también casi denuncio que la historia que te han contado en tu familia, de tu propia familia, no suele ser como te lo han contado. Todo el mundo, hay muchas historias de la guerra civil, por eso la guerra civil se ha convertido en un icono, ¿no? Porque es un generador de historias, pero la familia es una generadora de historias. Y en Asturias tenemos una gran riqueza de historias que no han salido a la luz. Ahora mismo hay un momento, están saliendo muchos escritores, muchos artistas, quizá porque tenemos un gran declive económico, tenemos un esplendor de arte, pero tienen que salir muchas más cosas, porque ahí, como decía en Las Follaza, cuando se desgrana el maíz y te cuentan historias de aparecidos, pero también historias de amores prohibidos, de amo con criado, muchas historias de gaiteros por los pueblos. Yo creo que lo mejor que tengo como novelista, como escritora, me viene de ahí, de las historias de la abuela, de las historias que me contaba una maestra cuando yo era pequeña, tenía como 3 años, me llevaba debajo del brazo al colegio y me contaba las 1001 noches. De mi bisabuelo, que tenía 4 hijas y cada noche les leía precisamente un cuento de las 1001 noches, y cuando lo acabó, cada noche se inventaba uno. De mi otro abuelo, que le gustaba mucho contar historias, escribirlas. Entonces, todas estas familias contaban las historias para sobrevivir, porque no eran familias que pudiesen dejarte palacios o reinos, lo que te dejaban eran historias. Pero bueno, Eugenia Rico triunfa en Asturias porque triunfó fuera primero. Aquí hay un caso que es el de Joan Bello, que es quizás el caso más significativo, que siendo un escritor, que es un ejemplo perfectamente de esto que acabo de decir, siendo un escritor que lleva toda la vida escribiendo en Asturias, escribiendo muy bien además, no se lo reconoce hasta que viene alguien de fuera y le dice, coño, eres un gran escritor. Entonces a partir de ahí sí que se reconoce. Luego, por tanto, sí, somos cainitas, pero no aquí solo, en todos los lados. ¿Cómo puedes tú comprender que el vecino tuyo, con el que te cruzas todos los días, que sube en el ascensor, que hace lo mismo que tú, que toca el botón igual que tú, puede ser un artista, un genio? Es imposible. Eso tiene que ser siempre alguien que viene de fuera, que no lo ves tocar el botón como tú, ni tirar de la cisterna. ¿No? Y en Asturias tenemos un gran tesoro, además hay un tesoro por escribir. Yo estoy mucho tiempo hace que quiero abordar la gran novela de Asturias. No la abordo porque no quiero hacerlo mal, quiero hacerla cuando ya sepa, porque hay demasiado que contar. Y uno de los problemas de la novela es cuando lo quieres contar todo. Aquí hay muchas historias, viví luego mucho el mundo de la mina, el mundo de los astilleros. El escritor tiene que tener una curiosidad insaciable, ¿no? Entonces aquí hay historias subterráneas, historias aéreas, historias mágicas, historias también mágicas en la mina, ¿no? La mina de la Camocha, dicen que bajo el mar. Es un mundo que yo creo que no ha sido todavía reflejado en la literatura. Asturias necesita su poeta, su épica, porque es una región épica, Asturias. Bueno, hay como en todas partes, sobre todo en un país como es el nuestro, cuando hay un reconocimiento, por ejemplo en Madrid, siempre tiene un eco mayor. Por lo tanto, es verdad que el autor asturiano que triunfa en Madrid triunfa más en Asturias. Seguramente no debería ser así, pero las cosas son como son. Y ese reconocimiento que ya tiene en este momento a nivel de toda España, especialmente en Madrid, yo creo que le sirve también para un mayor reconocimiento en Asturias. Me acuerdo de algunos otros autores. Joan Bello, yo creo que es otro de las grandes promesas, ya realidad, de la literatura asturiana, tuvo mucho más eco y mucho mayor reconocimiento cuando sus obras se traducen al castellano y se empiezan a leer en Madrid. Y entonces cuando cuando Joan Bello se empieza a escribir en letras mayúsculas en Asturias. Antes ya había escrito en Asturias, había escrito en asturiano, había escrito el Pen de las Obras. Pero ese reconocimiento desde Madrid, es decir, desde todo el Estado, de alguna manera hace que en Asturias adquiera mucho más eco. Y a María Eugenia es lo que le está pasando en este momento, Eugenia. Nochipán es la última tierra de los hombres de Nardental, donde los hombres de Nardental todavía viven en este momento. Entonces Eugenia Rico lo sigue buscando y algún día llegaré a Nochipán, donde la gente no han progresado más porque no conocían la maldad, entonces no progresaban, el jefe no mataba a nadie y entonces no salían y cada vez eran menos y veían que los hombres de Cromañón, que se mataban entre sí, en los que hacían los poemas y cantaban las injusticias, hacían las guerras, pero cada vez eran más, y ellos cada vez menos, cada vez más felices, pero cada vez menos. Entonces Nochipán está en esa línea de la utopía, del territorio mágico que es absolutamente realista.
en esa caverna interior que deja pasar la luz, en la que están escondidos esperando que nosotros nos extingamos, porque como los dinosaurios algún día nos extinguiremos y entonces la gente de Nauchypan podrá salir. Me gustaba mucho contar algo que no fuera realista, contar la historia del judío que empareda un libro para salvarlo, con la oración de la emparedada que se hacía para salvar los libros prohibidos, contar todas las historias mágicas, todas las historias del médico que en Praga descubre otra vez el manuscrito de Nauchypan. Me gustaba hablar de la utopía, porque los libros también tienen que hablar de utopía. A mí me gusta mucho que me preguntes por Nauchypan. La Edad Secreta intenta combinar una especie de realismo temporal, una poesía de las gasolineras, esa historia en las estaciones de servicio, en las gasolineras, las intenta combinar con esa búsqueda de utopía, con Nauchypan. Y yo creo que hay que combinar el realismo castellano, el realismo instalado en la literatura, con la utopía, con lo mágico, con lo maravilloso, con lo que puede suceder, y eso lo podemos aportar muy bien desde Asturias, porque aquí lo mágico siempre ha sido parte de lo cotidiano, siempre se ha puesto un plato de leche para el trasgu y siempre han vivido los seres mitológicos con nosotros. Yo nunca vi al cuélebre, pero a los gnomos los vi muchas veces. Yo creo que sí, está reconocida a los, en los ámbitos donde se reconoce la literatura, ¿no? Que son fundamentalmente dos, en el ámbito de la crítica, que en el caso de Eugenia va muy unido a los premios como el último, ¿no? El premio primero el premio Azorín con Los amantes tristes, pero ahora el premio del Ateneo de Sevilla, que son grandes premios de la narrativa española, ¿no? Y de alguna forma el premio después con toda la crítica, ¿no? Lo que lleva el aparato crítico de reconocimiento, pero después el gran reconocimiento de cualquiera que se dedique a escribir y también, por supuesto, el reconocimiento de los lectores, ¿no? Del público lector, que es quien avala, ¿no? Que una obra funcione. Después que sea mejor o que sea peor, pero que funcione como obra literaria. Y yo creo que el de Eugenia está en ese punto, ¿no? Por un lado tiene el reconocimiento de la crítica y ahí están los premios, y por otro lado tiene un público lector, ¿no? Que además está traducida a varias lenguas importantes y tal. En fin, yo creo que no hay una cosa subjetiva, sino una cosa con datos objetivos, ¿no? En literatura, empecé a contarlo, están los escritores de los años 80, que cuando la gente leía a escritores españoles, y esta gente, y Muñoz Molina, Julio Llamazares, vendían mucho, y después hay un gran vacío, y prácticamente de la gente de los 60 y tal no les dieron oportunidad. Yo no me puedo creer que no hubiera nadie realmente bueno, hay un vacío. Ahora parece que empieza a ser otra generación. Esta generación de los 70 busca su lugar en el mundo. Ya no pueden presumir de, como te digo, de heroísmo contra Franco, y tampoco saben manejar bien los trucos del hacker. Entonces han quedado un poco en tierra de nadie y tienen que conquistar un espacio propio. Es la generación, se habla de mileuristas, yo le diría más de becarios, porque es de ser becario hasta que pueda ser jefe, ¿no? Vive de la beca hasta que pueda ser director general, porque estamos ya en un mundo en que se queda el becario y el director general, y lo que había sido una gran conquista, el buen profesional con el buen hacer, se está perdiendo. Tenemos que conquistar eso, conquistar el punto medio, el aureas mediocritas, conquistar la clase media, la estamos perdiendo. Los becarios, yo que he tenido también muchas becas, está muy bien, pero tenemos que conquistar un espacio propio, y en eso estamos. Los asturianos leeremos poco, como en casi todos los lugares del mundo. No somos distintos. Desgraciadamente, para eso no somos distintos. Ahora lo que prima sobre todo en la gente joven, que tampoco es que sean peores, ¿no? Porque hay un discurso como que la gente joven ahora es menos lectora, son unos macarras. No, yo me acuerdo cuando tenía la edad de los chavales, ahora tampoco leía nada. Lo que quería era ir de fiesta e ir a jugar a las máquinas, a los futbolines, aquellos que era lo que había. No hay diferencia. Leer es una actividad muy personal y muy dura, comparado sobre todo ahora con los medios que hay de audiovisuales y demás. Pero no creo que se lea, yo creo que incluso se lee más ahora, que la gente está más preparada, pero sigue siendo un trabajo de esfuerzo. Entonces, claro, evidentemente la persona que llega a la lectura después de ese esfuerzo, la gratificación que obtiene es mucho mayor, y sobre todo obtiene una gratificación que es mental, intelectual. O sea, yo soy profesor y trabajo con los chavales. En 5 minutos que estoy con un crío, sé perfectamente quién es el que lee y el que no lee. En un minuto. Vamos a dejarlo en un minuto. Por la manera de expresarse, por la manera de relacionar conceptos. Y no sueles fallar, ¿eh?
Hay un anuncio aquí en la Comunidad de Madrid que dice que ya de cada 7 madrileños o de cada 10 madrileños o madrileñas, 7 son lectores. Yo no lo sé de dónde están, pero bueno, parece ser. Si esto se hiciera en Asturias, yo no sé qué resultados darían, ¿no? De todas formas, en términos generales, en el mundo nuestro, así cercano, en Asturias también, le sé más que nunca. Quiero decir, el tópico de leemos menos que nunca y es relativamente con quién lo compares, ¿no? Con qué momento de la historia lo compares, ¿no? El acceso a la cultura, el acceso a la literatura y un acceso muchísimo más democrático que el que había ahí, pues, 100 años, lógicamente, ¿no? Entonces, léese. Ahora, yo un misterio, porque yo siempre que encuentro, claro, yo como soy de poesía, siempre que encuentro a alguien que lee poesía, inmediatamente descubro que escribe poesía, ¿no? Digo yo, uy, ¿dónde están los que solo leen, no? Pero bueno, ya sí. Yo he ganado el premio Azorín con La Muerte Blanca, he ganado ahora el premio Ateneo de Sevilla, que yo creo que es el más importante quizá que he ganado con El Otoño Alemán. Y yo me he presentado a premios. A mí me gustaría no tener que presentarme a premios porque se pasa muy mal. Ahora mismo, en este momento de mercado brutal, en este momento de mercadotecnia brutal, en la que se promociona, se vende lo que se promociona, en la que han convertido el libro en un producto, los premios literarios, si cumplen su cometido, son la única manera de poder hacer literatura con honestidad, también con humildad. Yo no creo que los premios te hagan sentirte más segura de ti misma. Sientes una gran responsabilidad, ¿no? Ganando el mismo premio que Juan Marsé, o ganando el mismo premio que Caballero Bonal, el mismo premio que Torrente Ballester, que lo he ganado, ¿no? Porque tú quisieras estar a la altura. Y lo que esperas sobre todo con los premios es hacer amigos lectores. Siempre tenemos poca memoria histórica y siempre parece que se lee menos que antes, se edita menos que antes, y no es verdad. Se edita más que se editaba antes, se venden más libros, a pesar de que hoy compiten también con todo el apartado audiovisual y por tanto el libro tiene un mercado, está en un mercado más competitivo y tiene también más dificultades y sin embargo se lee más porque se vende más. Y las bibliotecas hoy están llenas y hay más bibliotecas que en ningún otro momento. Por tanto, yo creo que esta es una generación que lee mucho, que es una imaginación interesada, curiosa, y que en este caso también ella es una buena representante de esa generación de la curiosidad, de la imaginación. Y yo estoy seguro que será una de las personas que mejor, es una de las personas que ella sintoniza mejor con su generación y lo va a seguir siendo en los próximos años. Una de las cosas más bonitas que me ha pasado, más que escribiendo libros, publicando libros, es la relación con los lectores. Tienes muchos momentos de desánimo en esta profesión, pero lo más bonito del mundo, yo tengo una página web que además no viene en ningún libro mío, que es eugeniarico.com, y sin embargo la gente me encuentra en Google, San Google, ¿no? Y me mandan muchísimos correos. Y he tenido la suerte que yo creo que habrá gente que no le guste, pero no me dice nada. Los lectores son gente muy bien educada, porque siempre se dirigen a ti para decirte que les ha gustado mucho, que se lo han pasado muy bien con tu libro, que han descubierto algo, que han aprendido algo, que han disfrutado, que les ha gustado mucho el libro. Entonces, es muy emocionante cuando te escriben un correo electrónico y más aún cuando se acercan a ti. Yo te contaba que lo más emocionante que me pasa es que te traigan regalos, que te consideren. A mí una lectora me dijo, yo es que a ti te quiero, pero si no me conoces. Y claro, piensas, habrá una contrapartida, alguien me odiará también sin conocerme. Pero eso es lo más bonito, el poder absolutamente mágico de la relación entre la página escrita y el lector, y que el lector le des algo. Y eso, cuando tú tienes eso con un lector, cuando te vienen a... Yo te cuento varias historias, cuando yo firmo en Sant Jordi en Barcelona, muchos me traen rosas. Es absolutamente vivificador, te compensa de todos los sinsabores, que son muchos. Aprovecho para decir que si yo hubiera sabido que esto era tan duro, quizá no me hubiera metido en esto. Pero los lectores son unos héroes, porque ahora mismo leer es resistir, ahora mismo leer es más revolucionario que fumarse un porro, es ir contracorriente. Los lectores son una rara avis, como tú dices, como dijo Borges, si somos raros los escritores, los lectores así que son una especie en extinción y una especie a proteger. Pero el lector de verdad siempre lo sabrá, y además yo creo que el lector de verdad no le engaña, sabe lo que quiere y ni siquiera la mercadotecnia ni la publicidad puede hacer nada. El problema es que estamos en una vorágine en la que ni siquiera le van a llegar los libros, porque ni siquiera se van a exponer en la librería si no vienen apoyados. Entonces hay que luchar por el lector, porque el lector es el último, el resistente. Él y los libreros son los últimos que luchan en la última trinchera de los seres humanos, ¿no? Como diría en plan Tolkien.